Unidad 1. Derecho objetivo. El conjunto de reglas y normas jurídicas generales e impersonales que rigen la conducta humana y sus relaciones. El ordenamiento social justo, Llambias. El derecho objetivo, se integra con el derecho natural, conjunto de normas inmutables y universales, fundadas en la naturaleza humana y la razón, del que surgen dogmas, que han de ser respetados y receptados por el derecho positivo. Por ejemplo, el respeto en la palabra empeñada, la fuerza obligatoria de los contratos, la reparación de los daños causados, etc. Es el núcleo del derecho objetivo y tiende a instaurar el valor justicia en la sociedad, y el derecho positivo, conjunto de normas que integran los ordenamientos jurídicos de los estados y emanan de la autoridad competente para su dictado. Borda dice que es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un país, en un momento dado, el derecho argentino, el italiano, el francés, etc. Es la concreción del derecho natural. El derecho positivo ha sufrido un proceso de ramificación. El paso del tiempo hizo que las relaciones jurídicas se multipliquen, cambien y se diversifiquen. En consecuencia, su regulación jurídica también cambió y se hizo más compleja y específica. Esa cantidad y variedad de normas jurídicas regulatorias, provocó su agrupamiento en distintas ramas jurídicas, ramas del derecho. Ventajas. Facilita el conocimiento, el estudio y la aplicación de la ciencia del derecho. Su estudio es más ordenado y específico. Esas ramas del derecho, a su vez, encuentran ubicación dentro los dos grandes sectores del derecho positivo. Derecho público. Abarca las ramas jurídicas en las que uno de los sujetos de la relación jurídica es el Estado cuando actúa con poder público, imperium, y en las que se regula su organización y su relación con los particulares. Relaciones de subordinación. En este sector se ubican, el derecho constitucional, administrativo, penal, internacional público, etc. Derecho privado. Comprende las ramas que regulan la relación jurídica de los particulares entre sí y, eventualmente, con el Estado, cuando actúa sin imperium, como una persona de derecho privado, no como poder público. Relaciones de coordinación. En este sector se ubican, el derecho civil, el derecho comercial y sus desprendimientos, derecho de la navegación y aeronáutico, el derecho agrario y el derecho internacional privado. Finalmente, existen ramas sobre las que no hay acuerdo acerca de su ubicación en uno u otro sector del derecho positivo, como, el derecho del trabajo, ambiental, procesal, etc. Importante. Antes, la mayoría de los códigos civiles planteaban una fuerte división entre el derecho público y privado. No tenían puntos de contacto. Esto ocurrió en el Código de Vélez-Sarsfield, vigente hasta el 31 de julio de 2015, que no menciona nunca a la Constitución Nacional. Hoy, esto cambió. Ya no son compartimentos estancos. Están muy ligados entre sí. Se comunican. Ejemplos: la violación a derechos privados, la propiedad, la vida, la intimidad, etc., puede merecer reproche desde el derecho público, con una condena, propia del derecho penal. Esto se refleja en el Código Civil y Comercial, que rige desde el 1 de agosto de 2015, que tiene muy en cuenta los derechos fundamentales reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad, Constitución Nacional más tratados internacionales de derechos humanos de DHH de similar jerarquía constitucional. El Código Civil y Comercial recepta la constitucionalización del derecho privado, que borra esa tajante división entre derecho público y privado que existía antes. El Código Civil y Comercial, al contrario del Código Civil de Vélez-Sarsfield, empieza por la Constitución Nacional, artículo culos unidos título preliminar. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Artículo 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Por eso, la constitucionalización del derecho privado en nuestro Código Civil y Comercial implica que se reconozca la existencia de una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y
El derecho privado. Propicia un diálogo entre esas fuentes del derecho, que los jueces deben tener en cuenta al resolver los casos. El derecho público y privado ya no están separados, sino interactuando en todo el sistema. Se ponen de acuerdo y tienen comunicabilidad. Esto se refleja en la regulación en el propio Código Civil y Comercial, de temas que eran abordados en la Constitución Nacional o en instrumentos internacionales de derechos humanos, convenciones, tratados, pactos, etc. Por ejemplo, la protección de la persona humana, a través de los derechos personalísimos o fundamentales, que están tutelados en el Pacto de San José de Costa Rica de 1968. La tutela del niño, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De las personas con capacidades diferentes, de acuerdo a la convención respectiva. De los consumidores, de los derechos de incidencia colectiva y de los bienes ambientales, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional. ¿Y qué es el derecho civil? Derecho civil. Concepto. Rivera. Es la rama del derecho privado que se ocupa de la persona como sujeto de derecho, sin distinción de calidades accidentales. Y de las relaciones jurídicas patrimoniales y familiares que lo tienen como sujeto, regulando las instituciones básicas. Borda. Es el derecho que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o profesiones peculiares, que regla sus relaciones con sus semejantes y el Estado, cuando éste actúa en su carácter de simple persona jurídica, y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas. Evolución histórica del derecho civil. 1. La expresión derecho civil se origina en el ius civile de los romanos, que se aplicaba solo a los ciudadanos romanos y comprendía al derecho público y privado. A diferencia del ius gentium y ius naturalis, que regía para todos los ciudadanos, sean romanos o extranjeros. 2. En el año 212 después de Cristo, se les otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano, por lo que el ius civile se transformó en el derecho común aplicable a todos. 3. Con el paso del tiempo, el ius civile se separa de las normas del derecho público y pasa a identificarse solo con el derecho privado, hasta que comienzan a desmembrarse de él otras ramas del derecho privado, como el derecho comercial. Relación con las restantes ramas. El derecho civil ha sido el tronco común, del que se desprendieron las demás ramas del derecho privado, comercial, etc. Sin embargo, esas ramas no tienen una completa autonomía. Por eso, en caso de lagunas normativas en sus propios sistemas, recurren al derecho civil para la solución. Por eso, Cifuentes considera que el derecho civil se convirtió en un fondo común de principios de aplicación subsidiaria. El derecho civil tiene la calidad de ser común o general, porque se aplica a la generalidad de las RJ, mientras que las otras ramas del derecho privado, que regulan materias especiales, se aplican a ciertas relaciones jurídicas específicas. ¿Y cuál es el contenido del derecho civil? Abarca todo lo relativo a 2 puntos. La persona como tal. Sus relaciones con otras personas, familiares, patrimoniales, etc. Y su vinculación con los bienes, desde su concepción y hasta después de su muerte. Por eso, las instituciones que estudia el derecho civil son 3. Persona. Familia. Patrimonio. Así, vamos a estudiar la persona, el objeto de la relación jurídica y los hechos y actos jurídicos, civil 1, parte general. Las obligaciones. Los contratos. Los derechos de familia. Los derechos reales. Las sucesiones, etc. Función protectoria de la persona. Constituye otra importante innovación del Código Civil y Comercial, que debemos destacar. El Código Civil y Comercial entiende que la persona es el eje y centro del sistema. Por eso, incorpora normas que tutelan su dignidad y sus manifestaciones más importantes, intimidad, imagen, honor, identidad, etc., bajo la forma de derechos personalísimos, artículo 52 y estes. El Código Civil y Comercial hace hincapié en la función de prevención de la responsabilidad civil, a fin de evitar, antes de su causación, los daños en bienes que son de difícil reparación, como los personalísimos. También, se ocupa de tutelar a grupos de personas vulnerables. De allí, que varias de sus normas protejan a los consumidores,
a las personas con capacidad restringida, a los declarados incapaces, a los niños, etc. Codificación. Es la reunión de las leyes vigentes en un cuerpo orgánico. Un código es una única ley, que se caracteriza por unidad de sanción y publicación. Homogeneidad de su contenido, es una ley que versa sobre una sola materia, por ejemplo, la civil. Sistematización, porque las materias tienen una exposición ordenada y coherente de acuerdo a un método, es lo más característico de un código. Inconvenientes y ventajas de la codificación. Savigny, Escuela Histórica del Derecho, sostenía que el derecho era producto de la vida social. Que el derecho se formaba espontáneamente en la conciencia popular y que la codificación trababa o estancaba ese proceso y cristalizaba el derecho. Sin embargo, el paso del tiempo dio cuenta de que la codificación aportó grandes ventajas, seguridad jurídica. Que ese estancamiento del derecho no existe, ya que, cuando las circunstancias sociales lo ameritan, se introducen en los códigos modificaciones que los actualizan y los ponen a tono con el momento vivido, con leyes complementarias o de reformas parciales, como la Ley 17.711, que cambió la filosofía del Código de Vélez-Sarsfield y lo hizo más social o, directamente, con un nuevo código como pasó con el Código Civil y Comercial que hoy nos rige. El Código Civil Argentino de 1871. El presidente Mitre le encargó a Vélez-Sarsfield su redacción en 1864. Vélez-Sarsfield lo terminó en 1869 y remitió el proyecto al Congreso Nacional, que lo trató a libro cerrado. El Código Civil se sancionó, bajo la Ley número 340, en septiembre de 1869 y comenzó a regir el 1 de enero de 1871. Este Código Civil, con sus diferentes reformas y leyes complementarias, nos rigió hasta el 31 de julio de 2015, el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Principales características. Su filosofía. El Código Civil de Vélez-Sarsfield se gestó en pleno auge del liberalismo individualista de la segunda mitad del siglo XIX. Responde a la ideología y postulados liberales de la época, dejar hacer, dejar pasar, mínima intervención estatal, etc. Por eso, sus normas aseguraron el ejercicio de los derechos individuales sin límites, no existía el abuso del derecho. Protegieron la propiedad privada, en términos que, hoy, son inaceptables, propiedad absoluta. Liberaron toda traba que obstaculizara su función económica de producción o que impidiera la libre circulación de la riqueza, basta con ver la redacción original de los artículos 1071, 2513 y 2514 y sus notas para comprobarlo. Desde el 1 de agosto de 2015, rige el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26.994. Notas distintivas. Unifica las obligaciones y contratos civiles y comerciales, como el proyecto de 1998. Deroga el Código de Comercio y muchas leyes complementarias del Código Civil, por ejemplo la Ley 18.248 del nombre. Reduce sus artículos a 2.671, en el Código Civil eran 4.051. Elimina las notas que tenía el viejo Código Civil. Redacción clara y simple, para que todos comprendan. Fundamentalmente. Establece un sistema que se basa en principios generales y reglas. Propone un diálogo de fuentes entre el bloque de constitucionalidad, Constitución Nacional más tratados de derechos humanos con similar jerarquía, el derecho privado y el derecho público. El Código Civil y Comercial empieza por la Constitución Nacional, artículo 1. Consagra la constitucionalización del derecho privado, desparece la tajante división entre derecho público y privado. Esto impacta en todo el sistema, protección de la persona a través de los derechos fundamentales, de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con capacidades diferentes desde las convenciones respectivas, los derechos de incidencia colectiva que están regulados en la Constitución Nacional. Persona humana concreta, en todas sus facetas, eje y centro del sistema. Juez protagonista que debe interpretar la ley, conforme a los valores y principios de los tratados de derechos humanos, artículo 2. Legisla para una sociedad multicultural y pluralista, se advierte, fundamentalmente, en derecho de familia y en el reconocimiento de diferentes opciones de vida, matrimonio igualitario y uniones convivenciales. Reconoce que existen bienes de las personas que no tienen contenido económico,
Pero siglo I utilidad, cuerpo humano, órganos, genes. Método del Código Civil y Comercial. Un título preliminar de 18 artículos, puerta de entrada al Código Civil y Comercial, y 6 libros. En lo que hace a nuestra materia. Incorpora una parte general, que el Código Civil de Vélez no tenía. El libro primero regula esa parte general en 5 títulos, entre los artículos 19 al 400. Contiene las normas más generales del derecho privado, que hacen a 2 puntos. Las personas. Los bienes. Los hechos y actos jurídicos y a la transmisión de los derechos.